Bueno, la crítica actual al CIS yo creo que es una crítica no científica, sino es una crítica de carácter político. Yo a veces pongo el ejemplo de que, es decir, a mí me llama la atención, teniendo en cuenta lo que es la historia de la sociología en España, la historia del CIS, desde el Instituto de Opinión Pública hasta este momento, que en casi todos los presidentes, no ha habido presidentas hasta, bueno, solamente ha habido dos presidentas del CIS, pero la mayor parte han sido presidentes. Todos han salido del CIS con la sensación de que han sido criticados injustamente. Yo creo que en el caso mío se ha exagerado demasiado, porque yo desde el primer momento me he ofrecido a explicar a esa actitud todo lo que estamos haciendo en el CIS. Y, de hecho, a alguno de los senadores aquí comparecientes le llamé por teléfono para decirle que les invitaba al grupo para explicar allí, sobre el terreno, sin necesidad de tener posiciones hacia afuera, qué es lo que estamos haciendo. Nos podemos equivocar, porque la sociología es una ciencia relativa. Nosotros no nos movemos en el terreno de las adivinaciones. Las adivinaciones en el terreno de los adivinos, de las casas de apuesta. Nosotros insistimos continuamente que lo que el CIS está haciendo en este momento son estimaciones. Muy bien, Entonces, señor Terzano. Me gustaría responder a su pregunta, porque me falta algo para responder. Yo voy a responder a todo lo que me digan. Perdone que le moleste. Tenga en cuenta que nosotros tenemos un tiempo limitado, por lo cual le pido que sea lo más breve posible porque... Yo lo explicaré lo más breve posible. Muchas gracias. No suelo enrollarme. Mire, de todas formas, yo cuando llego al CIS había comprobado que en las anteriores circunstancias, digamos, de los anteriores presidentes, que son personas dignísimas, a los que yo respeto mucho, las dos previsiones que se habían hecho, previsiones en ese caso sí te pretendían serlo, de las dos últimas elecciones generales, no habían acertado en la previsión de ninguno de los escaños de ninguno de los partidos. Entonces había un problema que no era un problema personal, sino era un problema de la realidad sociológica. Entonces lo primero que hice fue convocar una reunión con los expertos que había en España de más prestigio en este tema y las empresas. Y les planteé qué está ocurriendo en este momento con la sociología y con las estimaciones o previsiones electorales. En resumen, ¿usted cree que lo critica simplemente por una estrategia política? Yo creo que es una estrategia política, Vale. porque la verdad es que el CIS, hasta el presente, en las dos elecciones generales que ha habido, es la casa que más se ha aproximado a los resultados y en alguno de estos casos... ¿Usted está satisfecho con su labor y con su trabajo? Yo creo que es la labor más rigurosa que se puede hacer en este momento desde el punto de vista profesional y científico. Gracias, señor Terzano. Usted comparece en esta comisión en la que estamos analizando el CIS, un organismo que preside desde 2018. ¿Usted cree que el CIS es independiente o sigue una estrategia de Moncloa? El CIS es absolutamente independiente, no hemos recibido ninguna instrucción, ninguna indicación de Moncloa y, de hecho, por ejemplo, el propio ministro de Presidencia del que nosotros dependemos, pues recibe las informaciones de las encuestas del CIS al mismo tiempo que lo reciben, digamos, todas las instituciones, todos los partidos políticos. Y si usted cree que es independiente, ¿por qué no lo preside un perfil que no esté vinculado a un partido político como es su caso? ¿Usted cree que una persona que sea perteneciente a un partido político está vedado para tener otras responsabilidades? ¿No iría a un médico si no sabe usted cuál es su profesión? ¿No encargaría un trabajo a un arquitecto si no sabe cuál es su No estoy de acuerdo con usted porque sabe usted que el CIS depende de los presupuestos generales del Estado, que es el dinero de todos los españoles, por lo cual debe ser independiente, tanto la institución en sí como la persona que lo preside. La independencia no es una independencia de la mente, es una independencia jurídica, formal. Yo soy absolutamente independiente cuando hago los cálculos. Le puedo asegurar a usted que nunca he mentido, nunca he presentado un dato que sea inexacto, sino que hemos hecho un modelo de estimación que está dando muy buenos resultados objetivamente y siempre nos hemos atenido a los datos que salen. Nunca les hemos modificado ni en una décima. Señor Terzano, ¿no ve extraño que usted siempre barra para casa, es decir, siempre gana el PSOE? No. Es decir, que la ventaja al partido del que usted depende y pertenece siempre sea el ganador de las encuestas? No dependo del PSOE. Yo he pertenecido al PSOE desde muy joven, desde la época del franquismo, y he tenido no solamente la responsabilidad de esta última ejecutiva, he sido secretario de formación durante muchos años, he sido miembro del Comité Federal, he sido miembro del Comité Regional, he estado implicado, yo estoy implicado en eso. Es la primera vez en mi vida, durante esta etapa del CIS, en que yo dependo de un sueldo público. Yo siempre he dependido de mi sueldo de catedrático de la universidad y primero profesor adjunto. Pero Le voy a decir otra cosa. Si no pertenece... Fíjese usted que yo nunca dice que el CIS barra para casa ni que dé el mismo resultado. Ahora tenemos el ejemplo de las elecciones de Extremadura. Las elecciones de Extremadura, en la encuesta que hemos presentado, es una presentación que gana un partido político. Y el líder de ese partido político, ante esos resultados, les ha dicho no se fíen de Tezanos, que lo que quiere ahora es que nos confiemos. Es decir, hombre,
cuando sale en primer lugar un partido es para engañarles y cuando no, para barrer para casa. Hombre, pónganse de acuerdo, seamos siempre coherentes. No, yo siempre me pongo de acuerdo. No se preocupe que yo aquí estoy totalmente convencida de cuál es su labor. Porque si usted no pertenece a ningún partido político, ¿qué hace dentro de la Comisión Ejecutiva Federal de PSOE? Yo como que yo pertenezco, le he dicho, acabo de decir que desde la época del franquismo pertenezco voluntariamente cuando era muy enojoso pertenecer a un partido Por político. eso es normal que usted barra para casa. Y he tenido cárcel, he tenido detenciones. Yo conozco bien lo que fue el franquismo. Señor Tezanos, varios expertos en sociología y análisis político estallan contra el polémico barómetro del CIS y lamenta que la institución se haya convertido en el juguete roto del Gobierno. ¿Qué opina usted sobre esto? Eso es una opinión de los sociólogos del PP, no es una opinión de los más prestigiosos sociólogos y catedráticos de sociología que hay en este momento. Yo no soy del PP y se lo estoy preguntando de igual manera. Pero bueno, puede haber personas de otro momento que tengan poca información. Yo siempre me he ofrecido a explicar con todo detalle para que tengan una opinión fundada, qué es lo que hacemos y en lo que nos podemos equivocar. Yo les digo, las encuestas no son un instrumento de medición exacta. Las encuestas se mueven siempre en un margen teórico de error, en el supuesto de que estén bien hechas y que sean completamente aleatorias. Y los márgenes teóricos de error generalmente son muy amplios. Eso, si en algún momento tengo oportunidad, me gustaría explicárselo, pues es algo fundamental para entender el valor de las encuestas. Fíjese usted, en este momento el sesgo que existe en las encuestas es un sesgo en este momento generalmente muy ideológico. En Estados Unidos, en las últimas elecciones, lo más importante no han sido las de Nueva York, sino los dos estados, en el que han salido dos mujeres por 13 y 14 puntos de diferencia sobre los candidatos republicanos. Pues fíjese usted que en esas elecciones todas las encuestas daban vencedor a los republicanos. ¿Qué está pasando con las encuestas privadas? Eso es lo que yo creo que hay que analizar. Pues entonces, no señor Tezano, yo no entiendo una cosa. Si usted está tan convencido de que su fórmula es la correcta y de que su trabajo es excelente, ¿por qué nunca da en el clavo? Eso lo dice usted. Hemos dado siempre en el clavo. Esos son los datos objetivos que tenemos encima de la mesa. No son los datos, eso es un sesgo. Los datos que existen en las primeras elecciones generales, aceptamos, no me gusta el concepto, nunca he presumido del concepto acertar, pero los datos del CIS coincidieron exactamente con los datos que se produjeron en todos los grupos parlamentarios, hasta tal punto que yo en ese momento recibí 56 denuncias de grupos de extrema derecha porque decían que era imposible, que en ningún caso se conocía que hubiera acertado con tanta exactitud. Que solamente es la extrema derecha la que lo denuncia. Bueno, ha habido también, no sé si a vos lo sitúa en la extrema derecha, no sé si a otros partidos lo sitúa el Partido Popular. Yo he recibido denuncias de todo el mundo. ¿Por qué en vez de hacer esas denuncias no nos aplicamos a estudiar realmente lo que está ocurriendo? Entonces, en cualquier caso, yo... ¿Cree que haya una falta de credibilidad sobre el CIS, ¿no? No lo cree. Entonces, los ciudadanos de a pie que le preguntan sobre el CIS, sí, que no se lo creen, que está cocinado, que las encuestas no son correctas. En primer lugar, o sea, los ciudadanos de a pie, ellos no están diciendo la verdad, no opinan. De hecho, sí, yo les puedo explicar aquí también lo que consiste en las encuestas de calibraje que hacemos periódicamente. Hacemos encuestas de calibraje para comparar los datos que se obtienen cuando nos presentamos los encuestadores como encuestadores del CIS o de otra empresa. Y esos datos de calibraje demuestran que las personas de la más distinta ideología contestan mucho más al CIS que con cualquier otra casa comercial. El CIS es el único que utiliza en este momento muestras aleatorias. Dese en cuenta usted eso. O sea, en este momento es muy difícil poder utilizar muestras aleatorias. El CIS sí lo hace. Señor Tezano, los resultados de su CIS no dejan de llamar la atención, ya que de ser ciertos, probablemente veríamos al presidente del Gobierno, a Sánchez, disolviendo corte y convocando elecciones anticipadas. Señor Tezano, ¿por qué usted no cree que Sánchez no convoca elecciones si sus resultados son tan buenos? Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. En los países serios se celebran elecciones cada X tiempo. Las elecciones no se pueden celebrar porque una encuesta te dé resultados positivos o negativos. Entonces, ¿para qué queremos las encuestas? Las encuestas te dan una información muy compleja sobre factores muy diversos de la realidad. Te permiten conocer el estado de la opinión pública. Todos los presidentes de los países importantes, todos los gobiernos tienen fuentes de información que intentan ser lo más objetivas posible. Es conocer la opinión. Ahora estamos hablando, por fin, definitivamente, intensamente de vivienda y estamos intentando fortalecer las políticas de vivienda. Va a ser una información, digamos, que estaba saliendo en el CIS hace tiempo de que esa era una preocupación muy importante, que no lo era hace 10 años, pero lo es ahora. Así pasa con muchas cosas. Pero dése usted cuenta que nuestras encuestas de calibraje, que eso es importantísimo, yo se lo puedo explicar con detalle, nos permiten saber que no estamos sesgando. O sea, que a la gente que piensa votar al PP, a vos, cuando le llama al CIS, que no es publicidad y que es algo más fiable, responde.
y les ponen un porcentaje que es 3 o 4 veces superior a otras casas comerciales. Los cambiamos porque los antiguos modelos de estimación, en los que yo he trabajado, y ha trabajado mucha gente, estaban basados en que existía algo que llamábamos los electorados. Existían los electorados de un partido y de otro. Y todas las elecciones dependían del grado de movilización del electorado de cada partido. Y nosotros ya con los datos sociológicos que se iban acumulando, veíamos ya que las personas que dicen que siempre votan al mismo partido van disminuyendo progresivamente. Y en este momento ya es casi mayoría aquellos que dicen que en cada momento votan por uno u otro partido según lo que más les convence. Y a su vez estábamos viendo que la decisión de votar se tomaba más en los últimos momentos. Antes de empezar la campaña, prácticamente se sabía quiénes podían votar por uno y otro partido. Ahora no se sabe. Y entonces, por eso se ha tenido que montar un sistema, que es un sistema complejo, que incluye elementos de inercia, es decir, hay una tendencia de los votantes de un partido a volver a votar, pero en torno a la mitad, y incertidumbre. Entonces, esos elementos de incertidumbre son numerosos. Tienen que ver con el candidato, tienen que ver con factores de opinión pública en cada momento. Lezano... El incremento presupuestario del CIS obedece a una razón muy sencilla. A los encuestadores se les ha dado un trabajo fijo, se les paga un sueldo fijo, tienen vacaciones pagadas, tienen pagas, tienen seguros sociales. Y antes no tenían nada de eso. Eso, todo lo que estamos haciendo de pagar a los encuestadores, cuesta exactamente 8 millones de euros. La esclavitud es muy barata. Y el sistema anterior que tenía el CIS, con unos encuestadores que no tenían ningún tipo de contratos, tenían problemas a veces de salud, etcétera, era un sistema totalmente irregular. Era impropio de un país serio, de un país civilizado y avanzado. Eso es lo que hemos corregido. Y lo hemos corregido y eso supone un incremento presupuestario. Ahora están haciéndose, ¿vale? Personas que están bien tratadas tienen también un trabajo más eficiente,